Saludamos a esta hora a Walter Salas, él es diputado de Antioquia. Diputado, qué bueno que esté con nosotros en Clic Casi, el poder de la información a un clic, la democracia de la información. Bienvenido. Muy buenos días, Roger, para ti, para toda nuestra gente en Antioquia. Un saludo cordial y especial. Muchas gracias. Diputado, un favorcito. Eso, acomódese un poquito para que no le corte la cabeza. Ahí está. Para que no le... Ahí está, ahí quedó muy bien. Diputado, qué bueno que esté con nosotros aquí en Clic. Bueno, lo primero es, venga, que es que usted nos tiene una deuda desde la semana pasada o antepasada, así, de manera sintética. ¿Qué pasó finalmente con ese debate de control político a la Secretaría de Educación de Medellín y específicamente al secretario Mauricio Alvear? A propósito de sus propuestas, que yo quiero que aquí haya el comentario porque le hemos hecho seguimiento al tema durante mucho rato, incluso hemos tenido al rector de la Universidad de Antioquia aquí y a otros funcionarios, entre ellos usted, hablando sobre el problema de financiación de la universidad, pero no sé, ¿qué pasó con eso? Y esa propuesta tan rara del secretario de acabar con el 50% de los profesores de cátedra de la UDA. Claro que sí, pues fue algo que nos llamó muchísimo la atención y nos llenó de preocupación en el sentido de que el secretario de Educación del departamento no puede violentar la autonomía universitaria de la Universidad de Antioquia, que es concedida por ley, y que eso de cierta forma es incongruente con la libertad que tienen estas universidades. Entonces, en ese sentido, nos tocó citarlo a debate de control político en compañía de otros diputados y que le aclarara a la ciudadanía por qué estaban se estaban metiendo en las decisiones de la Universidad de Antioquia. El doctor Alvear es un hombre bastante respetuoso, de cierta forma, un tipo honorable, de buenas maneras, y pues acudió al llamado de la Asamblea Departamental a dar informe de su manifestación y de las actuaciones. En ese sentido, pues también tenemos claro que la gobernación tiene que estar presta es para apalancar a la universidad, para ayudarle financieramente y que es lo que le permite la ley. Perfecto. Oiga, diputado, voy a hacer un paréntesis ya aquí para reconocerle algo. Nosotros que hablamos tanto del irrespeto, de la irresponsabilidad, de la infamia incluso de senadores, representantes, algunos diputados, muchos concejales de Medellín, hay que decirlo sin ambajes, esa manera infame a que como se refieren al otro, a los que están al otro lado. Y yo acabo de escucharle a usted hablar bien de Mauricio Alvear. O sea, usted le hace control político por su función, pero lo acaba de tratar bien, le dijo, es un señor respetuoso que viene aquí, y lo escuché hace unos días también diciendo, agradezco al gobernador de Antioquia que haya hecho esto, aquello y lo demás allá. Quiero decir esto porque usted es de oposición y el manejo de esa parte contraria es respetuoso. Yo lo quiero felicitar por eso, Walter Salas, porque se merece una persona respetuosa con la política y con la gente que le reconozcan eso. De verdad que sí. Lo felicito. Gracias, hombre. No, es que el control político realmente se tiene que circunscribir precisamente a eso, al control político. Nosotros no podemos invadir el fuero interno de las personas, su integridad personal, eso se tiene que respetar hasta que no esté probado lo contrario. Entonces, aquí los errores o las falencias administrativas que tenga un gobernante y que las puede cometer cualquier persona en el ejercicio de sus funciones, pues nosotros tenemos que ceñirnos precisamente a eso, a lo que es el control político, y en efecto eso es lo que nos atañe, y en este caso pues con la Universidad de Antioquia no podíamos dejarlo pasar por alto porque esa es la universidad de los antioqueños, esa es una de las instituciones más queridas por nosotros los antioqueños y mayormente recordada. Entonces, en ese sentido, en el descalabro y el despropósito económico que hoy vive
la Universidad de Antioquia con esa crisis financiera, pues nosotros no podemos dejar pasar por alto esta situación, pero el debate no es directamente contra la persona, es contra las instituciones. Y aquí tanto hay responsabilidad de la gobernación de Antioquia a través de unas vigencias, y en eso hay que ser claro también. Si uno conoce un poquito del ejercicio de lo público, pues también tiene que hacer unos juicios de valor y que sean razonables en el tiempo. Y conocemos también, todavía esta gobernación no le ha hecho una sola transferencia a la gobernación de Antioquia, y eso, perdón, a la Universidad de Antioquia, y eso lo contábamos en el debate. Y también precisamos que hicimos un recuento de las últimas 4 vigencias, incluyendo la vigencia que se viene, que es aquí donde empieza la era Andrés Julián, la era Alvear de la gobernación hacia la Universidad de Antioquia, y precisamente ellos tienen que avanzar también hacia empezar a hacer las cosas bien, con pie derecho, porque les hacíamos precisión en ese debate que la gobernación de Antioquia en el presupuesto que viene para el año 2025 le va a girar a la Universidad de Antioquia cerca de 42.000 millones de pesos, una cifra que, si bien es cierta que probablemente se va a ajustar con, con el presupuesto departamental, tienen que hacer un poco de esfuerzo más, que por lo menos supere el IPC y la inflación, porque precisamente esas son de las cosas que ha ido llevando el descalabro en la parte financiera de la Universidad de Antioquia, porque año a año le han ido girando las transferencias por debajo del IPC, y entonces haciendo esa radiografía es la que ha permitido que la universidad se vaya ahogando financieramente. Y no solamente, entonces hay que hacerle control político al gobierno departamental a través de su secretario de Educación y hacer el comentario sobre la responsabilidad y el compromiso del gobernador de Antioquia, sino también con el alcalde de Medellín, porque también, ya que retomamos el tema, pues vamos de fondo con él. Hubo molestia por parte de ustedes y de los estudiantes por esa cierta displicencia también de Federico Gutiérrez, porque dice que el 80%, creo que es el porcentaje de estudiantes de la Universidad de Antioquia son de Medellín, y el alcalde mira para otro lado en vez de aceptar el reto que le está imponiendo esta difícil situación financiera de la Universidad de Antioquia. Claro que sí. Bueno, mira que durante 221 años de historia que tiene la Universidad de Antioquia, ha graduado más de 146.000 estudiantes, de los cuales en la cifra el 54% obedece a mujeres, y solo hasta 120 años después de haber entrado en funcionamiento la Universidad de Antioquia, se logró tener la participación de las mujeres y lograr una inclusión dentro de esta institución universitaria. Pero nos llama mucho la atención que Medellín, el distrito de Medellín, ha sido el principal beneficiado con la Universidad de Antioquia durante estos años de historia, porque el 88% de los graduados en la Universidad de Antioquia pertenecen al distrito de Medellín. Esto es algo que llama muchísimo la atención en materia de plan de desarrollo, porque eso quiere decir que la Universidad de Antioquia durante todos estos años ha contribuido a mejorar los indicadores o a mantener los indicadores en el plan de desarrollo del distrito de Medellín. Entonces, es allí donde tiene que haber esa corresponsabilidad del distrito para que puedan entrar a ayudar a apalancar financieramente a la Universidad de Antioquia, porque lo que se ha dicho por parte de algunos dignatarios en algunos gobiernos y para algunos funcionarios o quienes defienden las ideologías del alcalde es que no tienen obligación con la Universidad de Antioquia, y esto no puede ser así, porque ellos son quienes mayormente se benefician de la universidad, y pues obviamente el distrito es una entidad pudiente, y como entidad pudiente pues
aquí los antioqueños tenemos que, a través del principio de corresponsabilidad, de colaboración y de concurrencia, avanzar en lo que tiene que ver con la financiación de la educación para que se siga beneficiando la gente en el departamento de Antioquia y especialmente en el distrito de Medellín. Mire que solo el 16% de quienes se han graduado en la Universidad de Antioquia corresponden a las otras regiones. Solo en el proceso de regionalización hay cerca de 9.000 personas en el departamento matriculadas, de las cerca de 40.000 matrículas activas que tiene en este momento la Universidad de Antioquia en su totalidad, y que la mayoría obedecen al distrito de Medellín. Es de reconocer también, y ha sido una crítica que le he hecho al gobierno departamental, que el distrito de Medellín, por lo pronto, si bien es cierto que no le ha inyectado muchos recursos a la Universidad de Antioquia mediante la era FICO 2, si miramos la era FICO 1, hubo un pico bajo en descenso en las transferencias a la Universidad de Antioquia. Vemos FICO 2, el pico también es bajo, pero entonces con la información también hay que ser honestos, y es que ellos precisamente no es que estén contratando todo con las universidades privadas, sino que se están llevando parte del recurso para el ITM, que es una institución de educación superior del distrito de Medellín y que también contribuye con, con la educación superior pública. Entonces, tampoco es que esté mal hecho. Ellos han dejado de transferirle 33.000 millones a la Universidad de Antioquia, pero han venido invirtiendo en las otras instituciones universitarias del distrito de Medellín. Doctor diputado Walter Sala, buen día, cordial saludo. Sin embargo, buenos días, Javier. Toda esta coyuntura tan complicada para la Universidad de Antioquia se deriva casualmente después de una polémica elección de rectoría, de rector en la universidad, en la que ganó no el candidato del gobernador Andrés Julián Rendón. Es decir, ¿cómo plantearon ustedes este tema político que tiene un trasfondo bien interesante y que solamente no se puede soslayar a partir del asunto económico? Creo que el tema político aquí es muy influyente y muy determinante. Claro que sí, pues nosotros, a mí me preocupa muchísimo que la Universidad de Antioquia solo en un año haya incrementado sus gastos, 176.000 millones de pesos en una vigencia. Se aumentaron los gastos de la Universidad de Antioquia, y esto fue muy preocupante que se haya dado precisamente en el año de la elección del rector, porque es un año que, de cierta forma, todas estas elecciones no podemos desconocer que son elecciones políticas, y eso me llamó a mí muchísimo la atención, y es así como nosotros vemos que incrementó es un 19% esos gastos la Universidad de Antioquia. Entonces, pero también es necesario mirar cómo durante algunas vigencias o entre el año 2022 y 2023, cómo se incrementa ese gasto. Entonces decimos que en personal administrativo de la Universidad de Antioquia el año 2022 se hizo unos gastos de 108.000 millones de pesos, y luego para el 2023 hace gastos de 123.000 millones de pesos, aumentando un 14%, pero luego, perdón, eso obedece a gastos administrativos. Luego, en gastos de profesores vinculados, tienen en el 2022 unos gastos por 261.000 millones de pesos, y luego en el 2023 por 299.000 millones de pesos, donde se incrementaron en un 19%. Esto llevó a la Universidad de Antioquia a pasar de tener unos gastos en el año 2022 de 702.000 millones de pesos a 878.000 millones de pesos, generando un incremento
del 19%, y esto es preocupante que se haya dado precisamente en un año político donde trajo unas consecuencias como la pérdida de la calificación y de la confianza en la Universidad de Antioquia por parte de las entidades financieras, y precisamente entonces aquí se denota que el rector también tiene cierta culpa en su administración, porque precisamente la deuda tiene, la Universidad de Antioquia tiene un déficit por más de 300.000 millones de pesos, y solo en un año se incrementan los gastos en 179.000 millones de pesos. Entonces, si en un año se incrementaron los gastos de esa manera, es porque realmente esta elección pudo que, no sé, ojalá y no sea así, pero pueda que haya manos de políticos ahí metidas, que es lo que dicen propiamente, que al parecer pues han llegado los políticos a meter la mano en la Universidad de Antioquia, algunos grupos y sectores políticos del departamento de Antioquia, y eso es lo que precisamente hoy tiene indignado a los estudiantes. Muy bien. Walter Salas, pasemos a otro tema que era el principal por el cual invitamos hoy, pero bueno, es que este es muy importante, el de la situación financiera de la Universidad de Antioquia, que atiende a más de 38.000 estudiantes de escasos recursos del país, universidad pública. Entonces, obvio que ese cuidado que ustedes quieren tener en torno a ella, pues obviamente es de suma importancia siempre. El otro tiene que ver con, así lo titulamos nosotros, una extraña racha de fallas en el metro de Medellín que está generando desconfianza entre los usuarios, según ha planteado usted mismo, Walter Salas, diputado de Antioquia, quien precisamente anuncia un debate de control político al gerente del metro de Medellín, Tomás Elejalde. Sobre este tema, adelante, bien pueda. Ve usted dice incluso en un trino que puso que en los últimos 10 meses, pero si hablamos de la primera falla, que fue ahorita el 26 de junio, estamos hablando de los últimos 4 meses nomás. Sí, pues lo que pasa es que durante todo este año, precisamente, el metro ha tenido ciertas falencias, porque es que esto envuelve todo y han sucedido temas en materia de seguridad. Han tenido que alejar personas de la estación porque han estado casi que a punto de tirarse allá en los rieles. La vez pasada tuvieron que sacar un señor desde los rieles. Esto no puede suceder en el metro de Medellín, y se ha perdido gran parte de la seguridad y la confianza que ha generado esta institución a los usuarios, porque así tenemos que llamar los antioqueños al metro, como una institución. Eso es un pico que viene sucediendo y que ha generado varios episodios que nunca imaginamos que puedan ocurrir en el metro, pero sí vemos que el 26 de junio precisamente se da la caída en la vía pública de una cabina del Metrocable en la línea K, dejando saldo de un muerto y más de 15 heridos. Es preocupante. Y aquí es donde queremos precisamente hablar de esos 10 meses, porque le hacemos el llamado de atención a la administración que está gobernando actualmente el distrito de Medellín, que precisamente se dedique a prestarle atención a esta institución que es querida por los antioqueños y de lo que más valor tiene, porque es el sistema de movilidad masivo no solo de Medellín, sino de los antioqueños. Luego, el 2 de octubre, vemos cómo 2 cabinas colisionan en el Metrocable en la línea K, en el mismo lugar del accidente anterior, lo cual generó alerta y suspensión en el servicio. Esto llama muchísimo la atención. Posteriormente, el 7 de octubre, fueron evacuados los usuarios del metro por el humo que salía de los vagones del metro en la línea A. Y posteriormente, el último incidente que tuvimos el 21 de octubre
se incendió una de las catenarias entre la línea A y la línea B del metro. Está al servicio de 8 estaciones. Entonces, es ahí donde nos llama muchísimo la atención lo que está sucediendo en el metro con nuestro sistema masivo de movilidad, y que en cierta medida presta el servicio a cerca del 25% de los antioqueños, y en virtud de esa alianza que tiene la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín en esta sociedad, pues decidimos citar al debate de control político al gerente del metro ante el silencio de la administración departamental, ante el silencio de la administración del distrito de Medellín y el silencio de cierta forma de quienes integran la junta directiva del metro. Pues entonces decidimos citar a debate de control político amparados en la Constitución y la ley, para que le cuenten a los antioqueños qué es realmente lo que está pasando con el metro de Medellín, y si se están siguiendo de cerca los mantenimientos sugeridos y todo como tiene que ver conforme a los lineamientos de operación del metro. Oiga, Walter Sal, diputado de Antioquia, desde el primer incidente, el ocurrido en junio, cuando hubo un muerto y 20 heridos, desde ese entonces yo me sigo preguntando, ¿y dónde está el sindicato del metro de Medellín? Que de un momento a otro, por arte de vivirlo, que desapareció. En ese incidente recuerdo mucho que hubo una comunicación por parte del sindicato diciendo que es que en el metro había problemas de mantenimiento, que faltaban recursos, que faltaba personal, algo por el estilo. Y yo puedo decir, lo que desapareció ese sindicato. ¿Usted qué sabe al respecto? Porque repito, eso fue muy extraño que en ese momento llamara la atención sobre el problema de mantenimiento y de un momento a otro no se escuchara más la voz de ellos. Claro, eso es preocupante. Por eso te decía ahora que ante el silencio de las instituciones, pero también el silencio de quienes tenemos la responsabilidad de hacerle control político o el control administrativo a esta entidad, pues ha sido rotundo el silencio, un silencio cómplice, y que nosotros no podemos permitir eso. Por eso citamos al debate de control político, al cual agradecemos también de que la Asamblea haya aprobado la proposición en unanimidad para que se cite este debate, porque de acuerdo a la ley, pues uno puede tener la iniciativa para citar a debates de control político, pero si no es avalado por la plenaria, pues obviamente el mismo no se puede hacer. Y ahí quiero agradecer pues la coadyuvancia y la sensatez de la corporación, en el sentido de no meterle tinte políticos o ideología a lo que es de los antioqueños, y que este tipo de iniciativas puedan prosperar para que de esa manera la comunidad pueda tener respuesta y asumir ese control y ese liderazgo, en virtud de que no se viene haciendo por parte de otros organismos, organizaciones competentes que tienen que estar allí. Pero nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo antioqueño, tenemos una responsabilidad con el distrito de Medellín, y en tal sentido, pues nosotros no podemos dejar pasar por alto una situación como esta. Y si los demás no funcionan, pues nosotros sí tenemos que funcionar. El silencio de otros no puede convertirse en el silencio de uno, y máxime cuando se tiene una responsabilidad social y política. Diputado, pero mire, frente a esta situación del Metro de Medellín, y en especial lo que sucedió la tarde-noche del lunes, pues lo que uno ve en el panorama es que hay una polarización extrema. Por un lado, quienes piden la presencia y una actividad más al frente de la ciudad del alcalde Federico Gutiérrez, y por otro lado quienes dicen y se atreven incluso a insinuar que lo del metro es un saboteo para
atentar contra la imagen y el buen gobierno para ellos de Federico Gutiérrez, pero el tema es que se plantea una pelea política en un asunto muy técnico y entonces la seguridad del ciudadano que usa el metro, ¿en qué queda? No, pero mire, eso es un tema que a mí me preocupa mucho, que nosotros tengamos que decir que es un saboteo técnico para precisamente polarizar la ciudad. Entonces, pues en el caso mío particularmente, yo cito a un debate de control político y lo hago primero cumpliendo con la Constitución y la ley. Segundo, bajo la responsabilidad y esa delegación que nos ha concedido la ciudadanía y, y luego pues miramos los entornos y sería muy difícil. Yo no voy a venir aquí a adular a nadie ni a defender ideologías, ni esquinas políticas, ni mucho menos, pero sería incongruente pensar que el exalcalde Daniel Quintero tenga tanta capacidad técnica de ingerir en los sistemas del metro o en la parte técnica del metro para llevarlo a este despropósito y generar este tipo de accidentes. Yo pienso que ahí es donde nos estamos equivocando y donde estamos llegando a la polarización, y que cuando se trate de hacer control político y que cuando se hagan los llamados de atención, entonces es porque se le quiere deteriorar la imagen a aquel gobernante que presume tenerla muy alto. Yo pienso que cuando en la política se trasciende al ego y la vanidad, esos son errores garrafales, y yo pienso que cuando entramos a eso y cuando pensamos que no se nos puede hacer control político y cuando pensamos que entonces a nosotros los políticos nos tienen que adular y los políticos nos tienen que cargar no, ahí nos estamos equivocando. Y esto es un total, yo diría, me atrevo a decir, y yo aquí no vine a defender a Daniel Quintero, ni a defender al presidente Petro, ni a defender a nadie, pero me atrevo a decir que esto es una falacia y eso es una mentira. O sea, ¿cómo vamos a decir que Daniel Quintero le va a meter las manos al metro de Medellín bajo una estrategia política para deteriorarle la imagen a Fico? Y sí, si eso a mí me tiene que costar una lección, que me cueste. Ajá. Oiga, pero es que eso, además de los calificativos que usted ya ha empleado, eso tiene que ver con la estupidez. Y permítame que lo diga así, sin ambajes, así, sin anestesia, un poco recordando al abogado Carlos Mario Patiño, quien hace unos días, a propósito de este tema de la polarización y de la falta de cordura, de sensatez, de argumento, de responsabilidad en algunos sectores políticos, decía, es que hemos llegado a los límites de la estupidez, pero con un agravante, no solamente del político que se atreve a decir cosas como esa que estamos aquí discutiendo a propósito de lo que plantea Javier Arboleda, sino de la gente, y suena muy duro y todo, pero de gente que se cree esos cuentos, que llegan también a esos niveles de, permítame otra vez la palabra, que suena muy fea y todo. Estoy recordando a Carlos Mario Patiño, pero estoy absolutamente de acuerdo con él, a niveles de estupidez. No podemos llegar tan bajo, y por eso es que se necesita gente bien informada para que no se deje convertir, ahí sí lo digo, eso sí es de mi cosecha, en idiotas útiles. Y a propósito, Walter Salas, para redondear ya la conversación con usted, agradeciéndole mucho toda su disposición, y que tiene que ver con esto. Aquí caímos con el tema de la polarización, de la insensatez, de la irresponsabilidad, de la falta de altura, de la grosería, de la infamia. Tengo un montón de calificativos para ese tipo de políticos. La Procuraduría General de la Nación acaba de tomar la decisión de archivar la investigación contra el exalcalde Daniel Quintero Calle y el exgerente de EPM Alejandro Calderón Chatet. Recuerden ustedes que duró apenas unos días Alejandro Calderón Chatet, porque el entonces senador de la República por el Partido Centro Democrático, Santiago Valencia, y el hoy también, repitiendo, concejal de Medellín por Centro Democrático, Sebastián López, instauraron una denuncia que, según entonces la decisión que toma la Procuraduría General de la Nación, fue temeraria,
y además atentó contra la integridad moral de Alejandro Calderón Chater, lo que lamentablemente pasa así en este país. Entonces, permítame por favor, para que comentemos usted finalmente, para que cerremos finalmente la conversación, escuchemos a Daniel Quintero lo que dice a propósito de esta decisión de la Procuraduría y la comentamos con usted rápidamente. Aquí está Daniel Quintero Calle. La Procuraduría archivó un proceso más en nuestra contra, esta vez contra Alejandro Calderón, gerente de EPM, al que acusaron de tener títulos falsos y de ser un familiar mío. La falsa denuncia la realizó Sebastián López y Todos por Medellín, que sin ninguna prueba desataron no solo una crisis en EPM que llevó a la renuncia del gerente, sino que desgastó a la justicia. El objetivo de ellos era desgastarnos, obligarnos a pagar abogados, pero en especial engañar a Medellín. Las noticias fueron presentadas en todos los medios, en Caracol, RCN, El Tiempo y muchos más. Calderón ha estado en el ojo del huracán por la veracidad de sus títulos. Entonces es muy grave lo que está aconteciendo con Empresas Públicas de Medellín, el mayor patrimonio de todos los antioqueños. Alejandro Calderón, que venía de Harvard, no solo tuvo que renunciar a EPM, tan solo 7 días después de haber sido nombrado, sino que tuvo que irse de Medellín por la persecución a él y a su familia, y fue rechazado en muchos puestos de multinacionales por las investigaciones que tenía la Procuraduría. La Procuraduría al final no pudo encontrar nada diferente a la verdad, que no era mi primo, que sus títulos estaban certificados por el Ministerio de Educación. ¿Qué les costaba haber buscado esa información? A Medellín la engañaron, cayó en la trampa de los contratistas de Hidroituango, del Colombiano, de los que querían volver al poder para privatizar a un EPM. Por cierto, ¿dónde está la plata? Para dejar a la ciudad a la deriva. Cada vez son más las personas que se dan cuenta del engaño, en medio de los atracos, los trancones, los huecos, el alcalde de fiestas o secretarios de vacaciones. Sin embargo, aquí estamos los que amamos a Medellín, los que amamos a Colombia y que vamos a seguirla defendiendo. Les mando un abrazo, los quiero mucho. Comentario suyo. No, pues yo siempre he creído en la justicia colombiana y como abogado me he visto, he tenido la posibilidad de litigar, de defender personas, y yo conozco cómo funciona el sistema en materia de procesos ante los entes de control, ante los juzgados, y nosotros sabemos que en ocasiones muchas de estas demandas son por temas políticos, asuntos temerarios, y eso es lo que nosotros procuramos desde el ejercicio que hacemos antes de citar a un funcionario de control político. Primero nos informamos, mandamos los derechos de petición a las mismas entidades para que sean ellos quienes suministren la información, y en ese sentido yo pienso que cada vez que uno va a presentar una denuncia, cada vez que se va a hacer una precisión o aceleración frente a un funcionario, lo primero que nosotros debemos tener es la información y las consultas, las investigaciones hechas, porque realmente esto, en el caso de que no sea así, pues va precisamente a generarle inconvenientes en la hoja de vida a las personas, y esto de lo político no puede ser algo personal. Yo cómo voy a venir a decir acá que porque nosotros citemos un funcionario de debate de control político merezca ser odiado o que yo tenga que denigrar de esta persona a título personal cuando no le conozco su familia, no le conozco sus pisadas personales, no me interesa, además no me mantengo siguiendo políticos, hacia dónde se mueven, qué hacen, no, nos dedicamos simplemente a estudiar documentos, a cuidar de la función pública, y en ese sentido esa es la invitación que yo hago para que no desgastemos el aparato jurisdiccional, y que en ese sentido por eso es que también a veces se atomizan los procesos y las decisiones de quienes realmente lo necesitan, porque nosotros nos ponemos a presentar denuncias bajo argumentos insulsos que precisamente van a congestionar la administración de justicia en Colombia. Muy bien, eso por un lado, y por el otro,
destruyendo la vida de las personas. Eso es lo que nosotros llamamos infamia, injuriando, calumniando, mintiendo, haciendo señalamientos temerarios, falsos. Eso lamentablemente pues sí llama la atención de lo que está pasando en nuestro país, y por eso nosotros aquí reconocemos labores como la suya y lo que está planteando finalmente, que tiene que ver con la responsabilidad, porque a ese señor se le destruyó la vida, tuvo que irse de la ciudad porque no se aguantó el matoneo por culpa del ex senador Santiago Valencia, el hoy concejal, ¿cómo se llama? Sebastián López, y no había caído en la cuenta de este detallito que aquí lo hemos mencionado varias veces, esa veeduría Todos por Medellín que se creó fue con intenciones eminentemente políticas, todos contra Quintero, que ahí lo acabamos de ver y que lamentablemente pues queda demostrado que esas veedurías se politizan. Muchísimas gracias, Walter Salas, diputado de Antioquia, por estar con nosotros aquí en Clickracia, el poder de la información, a un clic, la democracia de la información. Muchas gracias, Roger, a ti, a Javier, a todos por tenernos siempre presente, y aquí estamos para suministrar la información y generar el debate que sea necesario en procura y en defensa de nuestro pueblo antioqueño. Muchas gracias, con toda siempre. Con toda, y felicitaciones nuevamente, diputado, por ser decente, por ser responsable, por darle altura a la política.